Buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el martes 22 de agosto. Este día estaremos tocando un tema muy interesante. Vamos a estar conociendo acerca del trasplante renal y todo lo relacionado a este procedimiento que se realiza en ciertas patologías que vamos a estar conociendo. Veamos la siguiente cápsula y de regreso les presento a nuestro panel de invitados. El cuerpo humano tiene 2 riñones y cada uno del tamaño del puño de una mano. Su función principal es filtrar los desechos y el exceso de agua de la sangre para producir orina. También mantienen el equilibrio químico del cuerpo, ayudan a controlar la presión arterial y a producir hormonas. La enfermedad renal crónica indica que estos están dañados y no pueden filtrar la sangre como deberían. Esto hace que los desechos se acumulen en el cuerpo y provoquen otros problemas que podrían perjudicar su salud. La diabetes y la hipertensión arterial son las causas más comunes de esta patología. Esta puede empeorar con el tiempo y causar insuficiencia renal. Las únicas opciones de tratamiento son la diálisis o un trasplante de riñón. Cuando se realiza esta última práctica, el riñón trasplantado asume la función de los deficientes y no se necesitará más tratamiento con diálisis. Para conocer más sobre el trasplante renal, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán abordando este tema tan interesante. Acompáñenos. Bueno, y para conocer de tan interesante tema, démosle la bienvenida a nuestros colegas especialistas que nos acompañan este día. El primero de ellos, el doctor Andrés Hernández Morales, cirujano vascular. ¿Qué tal, doctor Hernández? ¿Cómo está usted? Por la invitación. Muchísimas gracias a usted por aceptarla. Le damos también la bienvenida a nuestro amigo, el doctor Eric Melgar, urólogo ya conocido por todos. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, doctora? Mucho gusto. Buenas tardes. Estamos aquí para servirles. Muy, muchísimas gracias por siempre decir que sí a nuestra invitación. Y nos acompaña nuestro nefrólogo, amigo ya también muy conocido, el doctor Carlos Enríquez. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, gracias por la invitación. Vamos a platicar de un tema que es muy interesante porque es el tratamiento de elección para esta enfermedad de la insuficiencia renal crónica. Muy bien, y realmente trasplante renal creo que es un tema que el solo escucharlo, la gente puede de pronto tener un montón de dudas, un montón de temores y genera estrés, porque pensar quién va a llegar a un trasplante renal, doctor. Bueno, el trasplante renal lo va a necesitar toda aquella persona que ya sus riñones están por debajo del 10% de funcionamiento. Esto pues inclusive hoy en el mundo, inclusive en nuestro país, aquellos pacientes que que tienen un donante no entran a una diálisis, sino que de un solo pasan al trasplante renal y recuperan su funcionamiento y su vida normalmente. Mire, muy interesante. Entonces, quien tenga menos del 10% ya de funcionamiento renal, sin necesidad de pasar a diálisis, si ya hay un donante. Así es, ¿sí? Así es. En nuestro medio, como no tenemos donación cadáver, solo lo hacemos con donante vivo, en el cual pues requiere que un familiar esté dispuesto a donar un riñón y esté en condiciones también. Dicho sea de paso, son las dos variables, ¿verdad? Que esté dispuesto y que esté en perfectas condiciones para poderlo donar. Muy bien, doctor. Hablemos un poco de lo que siempre nos gusta tocar y comenzar es para que la gente nos entienda la anatomía de los riñones, las funciones de los riñones, para que sepamos qué funciones son las que se van perdiendo en el caso de las diversas enfermedades que nos pueden llegar al final a necesitar un trasplante. Bien, el riñón ya vemos que son órganos pares que miden más o menos 9 centímetros, están ubicados en la parte de atrás, en la espalda, por eso la referencia del dolor. Esto pues toda persona puede donar un riñón y puede vivir perfectamente con uno solo, siempre y cuando estén en perfectas condiciones. Esta es una de las ventajas que da a uno de los órganos que pueden ser trasplantados hacia una persona que lo necesita. Muy bien, entonces las funciones de los riñones ya mencionamos que son prácticamente los filtros, ¿verdad? Así es. Los filtros y purifican prácticamente que la sangre sería... Sí, los riñones tienen la capacidad, tienen muchas funciones. La que todos conocemos es la de limpieza de la sangre, todos los desechos.
producto del trabajo del organismo, es expulsado a través de los riñones. Pero también tiene la capacidad de equilibrar la cantidad de agua que necesita nuestro cuerpo y si hay mucho, pues tiende a expulsarla y si hay poco, pues tiende a retenerla, que es cuando nosotros vemos la orina muy amarilla. Además, el control de los electrolitos, las sales en general del cuerpo, la salud de los huesos, la anemia, a través de la producción de hormona de eritropoyetina. Estas son una de las funciones que se ven ligados directamente al riñón y que en el día a día probablemente nosotros no nos damos cuenta, sino hasta que ya tenemos un problema con los riñones. Muy bien, a ver, Erika, antes de entrar en lo que es trasplante renal, la técnica y todo lo que conlleva el proceso, el protocolo en nuestro país para poder optar a un riñón, hablemos un poco cuál es el papel del urólogo dentro de un trasplante renal. Claro que sí, en nuestro país el trasplante renal lo hace un equipo de trasplante. El equipo de trasplante está compuesto por nefrólogos, por un cirujano vascular periférico y los urólogos. Prácticamente la función de los urólogos en el trasplante es extraer el riñón del donante. Por cierto, el país es pionero en hacerlo de forma laparoscópica. Es un procedimiento muy especial que se comenzó a hacer aquí en El Salvador, en Centroamérica. Y, ¡qué orgullo! ¿sí? ¿Y esto lo han publicado en alguna revista? ¿No han tenido pues la es oportunidad de hacerlo? la situación en que en Centroamérica, pues, o sea, a pesar de ser pioneros en este aspecto, pues no se ha hecho mucho... No han hecho la bulla. Mucha bulla, como decimos aquí, ¿verdad? Pero sí se hace de forma laparoscópica. Es un procedimiento muy especial porque es el único procedimiento médico, quirúrgico, que se hace a un paciente sano. El paciente tiene que estar muy sano para llegar al quirófano y así poder donar su riñón. Entonces lo que hacemos los urólogos es que operamos a este paciente, extraemos el riñón para que luego en la otra mesa el receptor pueda, junto con el cirujano vascular, otro urólogo, volver a colocarlo para que funcione. El cirujano vascular, aquí está el doctor Hernández, que es lo que va a ampliar mucho más en un momento, es el que se encarga de unirlo a las arterias y las venas, y el urólogo se encarga a restablecer la vía urinaria. Eso es lo que hacemos los urólogos. Muy bien, a ver, doctor Andrés, cuéntenos ahora el papel de ustedes, que es importantísimo definitivamente ir a reconectar cada pedacito, cada vaso, cada arteria, ¿verdad? Cuéntenos. Para aclarar un poquitito, con esto de la cirugía laparoscópica, sí se ha hecho una revisión, sí se va a presentar un trabajo en el próximo congreso que va a ser, creo, en 15 días. En Uruguay se va a presentar toda la casuística que tenemos sobre recuperación por donación por laparoscopía total, porque existen varias técnicas de laparoscopía. Hay una laparoscopía que se llama mano asistida, que utilizan la mano para poder extraerlo, y otra es que laparoscopía completa. Y nosotros estamos haciendo una laparoscopía total, ¿verdad? Y eso tiene muchas ventajas, y una de las principales ventajas es el dolor. Que en estos pacientes, antes de la cirugía laparoscópica, se hacían unas técnicas abiertas, en las cuales se hacía un corte bastante grande subcostal, y esto producía bastante dolor y una recuperación bien lenta del paciente. Actualmente, con esta laparoscópica, tiene la ventaja de que en 2 o 3 días esté en su casa y una incapacidad únicamente de 15 días, y el dolor pues es bastante mínimo. Entonces las recuperaciones y toda la evolución y la evaluación del paciente pues es más rápida y con menos daño. Ahora, lo que es el proceso del trasplante, como decía el doctor Melgar, es un equipo, no es de una sola persona. Hay varios especialistas involucrados. Está el grupo de nefrólogos, que son los que se encargan de preparar al paciente, ver las indicaciones y llevarles todo lo que es el tratamiento inmunológico. Están los cirujanos vasculares, que son los que nos encargamos, ayudamos con la recuperación del donante y hacemos las anastomosis de la arteria y de la vena en el riñón cuando ya nos lo entregan. Al finalizar, pues se implanta el uréter con ayuda también de un urólogo que es parte del equipo que está con nosotros, y al final pues cerramos y el trasplante pues se concluye. Luego lo pasamos a la unidad de trasplante, donde es ya vigilado y observado por un equipo de nefrólogos que son especializados en eso. Muy bien, cuéntenos más, doctor. Sí, la verdad que la complejidad del trasplante, aquí solo estamos quizás en la punta de la lanza, ¿verdad? Porque es un equipo multidisciplinario
que comienza en nuestro medio, que estamos hablando de donación viva, no importa que sea cadáver también, comienza por enfermería, comienza por trabajo social, por psicología, por psiquiatría, una preparación para saber si esa persona no solamente tiene la capacidad o la capacidad emocional para poder recibir o ser candidato a un trasplante. También se evalúa si las condiciones en que está en su casa son condiciones idóneas, puesto que recordemos que van a generar una reducción de las defensas y esto lo puede complicar si no es así. Muy bien, de eso vamos a estar hablando al regreso, ya en sí entrando en el protocolo, en la preparación, me encanta. Entonces esta es la punta de la lanza, pero todo lo que está antes es muy importante también, la preparación, ¿sí? Sí. Bueno, vámonos a una pausa, veamos el avance de TN21 con Astrid Ábalos y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Sí, evitar el chile, ¿verdad? El chile, comidas muy condimentadas, ¿verdad? Pienso que con eso beneficiaríamos el cuidado de los riñones y nos evitaríamos enfermedades futuras, ¿verdad? Que a veces no se sienten en el momento, pero estamos propensos a en el futuro poder padecerla. Tomar agua, frutas y dejar de tomar gaseosas. Tomar el agua es suficiente y sobre todo hacerse los exámenes previos, creo yo. Principalmente tomar mucha agua, ¿verdad? Porque más que ahora todo en día todas las personas padecen de los riñones. Entonces creo que lo principal, tomar mucha agua. Y si no nos gusta el agua, tomar derivados, jugos naturales o cualquier otra cosa. Tomar abundante líquido, mantenerse al margen de no consumir cosas que afecten pues los órganos. Bueno, quizás no consumir agua contaminada, ¿verdad? Sería una opción, ¿verdad? Y quizás lo que los daña bastante es el medio ambiente, el humo, tanto humo en los carros. Sí, también quizás consumir bastantes vegetales, ¿verdad? Creo que sería una opción. Tal vez, no sé, jugos naturales de Jamaica, cosas así. Igualmente no estar tomando mucho medicamento. Puedes comer saludablemente en todos los aspectos. También cuidarnos, hacer un poco de ejercicio, porque eso ayuda a liberar también todo lo malo que podemos tener. Igual el agua es fundamental, estar siempre hidratados y más que todo la comida. Gracias a todas las personas que responden, a nuestros amigos en el sondeo, de verdad, muchísimas gracias. A ver, doctor, ya hemos hablado acá de qué tenemos que hacer para cuidar nuestros riñones, incluso vimos un video bien lindo que está en redes sociales, si usted no lo ha visto lo puede volver a buscar. Es en relación a cuántos vasitos de agua tenemos que tomar, pero hablemos un poco más de qué es lo que vamos a hacer para mantener esa salud. El tema del cuidado de los riñones siempre es obligado en este tipo de charlas, ¿verdad? No olvidemos que comenzamos con lo básico, el comer sano, ¿verdad? Comer lo más natural que se pueda, sin tanto aderezo artificial, eso es lo más importante. Todo esto también evitar mucho ganar peso, el sobrepeso es ahora lo que sería como el temor universal a poner a trabajar en exceso los riñones y que estos vayan a fallar antes de tiempo. Es importante controlar el consumo de la sal, no solo la que nosotros ponemos sobre la mesa, yo creo que de esa no es mucho, sino tal vez serían los alimentos enlatados, los preelaborados, los no perecederos, en los cuales estos llevan altos contenidos de sal y nosotros no los percibimos. No digamos, las golosinas también son cosas que pueden tener una gran cantidad de sal y que desde pequeño a los niños los exponemos a esto y esto hace que tengan contacto desde temprano. Los colorantes de estos también, de este tipo de snack o cosas que se ven expuestos a los niños, en vez de tenerlo más al consumo de frutas, vegetales o hidratar, como dijo ahí el amigo televidente, los jugos naturales, siempre y cuando que sean bajos en azúcar también, porque el azúcar en exceso
no es bueno, ¿verdad? Además de esto, es importante no automedicarse, lo hemos hablado muchas veces. Siempre vamos en el autobús o estamos esperando a alguien y siempre estamos intercambiando que esto es bueno para los riñones, que esto los lava, que esto los limpia. No, ¿verdad? Los riñones no se limpian ni se lavan de esa forma. Lo hacemos cuando comemos bien, cuando tomamos mucho líquido, como todos tenemos conciencia. Eso lo hemos platicado, como todos hablan de tomar bastante agua, sobre todo en estas temperaturas tan altas que tenemos últimamente. Sí, definitivamente eso es básico. Bueno, entonces ahora que ya recordamos algunas de las recomendaciones que es para mantener una buena salud renal, volvemos al tema de trasplante renal. Media vez tenemos un paciente que ya logró la indicación porque tiene menos del 10% de su función renal adecuada y va a necesitar un trasplante, y hagamos de cuenta y caso que ya tenemos el donante. ¿Cuáles son las evaluaciones previas que debe tener para el donante para poder optar a la cirugía? Eric. Como estábamos hablando hace un momento, es la única cirugía que se hace en un paciente sano. El paciente tiene que estar sano, tiene que uno tiene que saber que ambos riñones funcionan perfectamente, que no es hipertenso, que no es diabético, o si fuera así, que esté bien controlado, que no tenga problemas crónicos y que tenga sus dos riñones. Hay que estar consciente, porque hay gente que nace con un solo riñón y el nefrólogo no nos dejará mentir. El paciente también tiene que vaciar muy bien su vejiga, porque el hecho de no vaciar la vejiga bien es un factor predisponente para el daño renal también. Entonces, todo esto tiene que ir en conjunto. Cuando se va a someter a un procedimiento quirúrgico un paciente, casi siempre, si es mayor de cierta edad y ya está en riesgo de ser hipertenso o diabético, nosotros le pedimos que consulte a un cardiólogo, a un endocrinólogo, si es así, a un neumólogo, como preparación, porque va a ser sometido a una anestesia general. Claro. Una vez estamos seguros que todo está bien y que se han cumplido las recomendaciones que han dado estos especialistas, pues pasa al quirófano. Ahora, ¿exámenes de función renal propiamente dicho al donante sí se le hace? Claro que sí, tiene que hacérsele, porque acordemos, el donante altruista va a quedar con un solo riñón. Con un solo riñón. Por como lo tanto, dijo el doctor Enríquez, uno puede vivir con un solo riñón, perfectamente. Pero el que quede, tenemos que estar muy seguros que funciona bien. Y esto es una pregunta que voy a hacer así a título tanto personal como también por la gente que está en casa. ¿De qué forma puedo saber yo que ambos riñones me funcionan bien? Pregunta. Hay exámenes que podemos hacer para eso. Hay exámenes que nos pueden determinar exactamente la función del riñón, la forma también la determina. Podemos hacer una ultrasonografía, podemos hacer una urografía excretora, conocido como pielograma endovenoso. Podremos hacer un TAC, que nos puede determinar la función renal, porque aparte de ver la anatomía, también el hecho de meter material de contraste y que el riñón lo expulse, con eso podemos ver qué tan rápido lo expulsa o si tiene alguna normalidad de la vía urinaria del paciente. Ok, muy bien. Entonces ya estamos seguros que el donante está en perfecto estado de salud y que cumple ¿qué sería la histocompatibilidad? ¿Sería con el receptor? Entonces vamos a quirófano, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en el quirófano? Vamos a ver el orden, doctor Hernández. Mire, antes de pasar al quirófano, el trasplante es un proceso bastante largo. Ya cuando se hicieron las evaluaciones, que el nefrólogo le mandó todos los estudios a ambos pacientes, los tiene listos, entonces se hace una presentación. Nos presentan al equipo quirúrgico el caso, entonces ahí lo discutimos, porque todavía en ese momento no sabemos qué riñón le vamos a quitar. ¿Le vamos a quitar el riñón izquierdo o le vamos a quitar el riñón derecho? Por las leyes y normas de la ética y la bioética está escrito que el riñón que vamos a quitar es el riñón que menos le funciona al paciente. Entonces hacemos estudios de ambos riñones a ver cuál riñón le funciona mejor. Y el riñón que mejor le funciona es el riñón que le dejamos al paciente y el otro pues es el que nosotros trasplantamos. Evaluamos también el número de arterias también, porque puede ser que el riñón solo tenga una arteria y puede ser que tenga 4 arterias hasta 5 arterias. Entonces ese riñón es más difícil quitar y más difícil implantar. Entonces escogemos el riñón que menos funciona
y el que tiene solamente una arteria. Entonces ahí decidimos, hacemos el izquierdo o hacemos el riñón derecho. Ya escogido eso, pues entonces ya lo planificamos, le damos la fecha, se ingresa, se mandan todavía unas pruebas preoperación y luego cuando ya si todo está bien, pues entonces se pasa a sala de operaciones. En sala de operaciones pues está todos los equipos trabajan al mismo tiempo. El equipo del donante pues tenemos dos quirófanos trabajando simultáneamente. Entonces está el quirófano del donante y el quirófano del receptor. El quirófano del donante saca el riñón, extrae el riñón, pasa a una cirugía que se llama cirugía de banco, en el cual hay un encargado que limpia el riñón, le quita todos los pellejitos, como dice la gente, y deja el riñoncito limpio y ya lo entrega al otro equipo que ya está listo al otro lado, que ya expuso la arteria, expuso la vena, y entonces procedemos nosotros a hacer nuestras anastomosis. En ese momento lo implantamos. Es la parte que no se ve en las películas, doctor. Esa es la parte que no se ve en las películas y es la parte que uno más suda y más estrés. En las películas lo sacan, lo mete a la hielera, lo lleva al quirófano y listo. Nadie lo lava. Nadie lo prepara, nadie lo prepara, ni le quita pellejitos ni nada. Entonces, pero ahí ya vamos sobre tiempo, ya vamos corriendo, porque cuando ya el riñón se extrae, entra en una fase que se conoce como isquemia caliente, que el riñón ya no le llega sangre. Entonces, si es isquemia caliente, si el riñón ya no le llega sangre, entonces se puede perder el riñón si eso tarda demasiado tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo entonces? Desde que sale de un paciente. Lo que tenemos es el menor tiempo posible para poder pasarlo a enfriarlo, porque la otra fase es la isquemia fría, en el cual nosotros enfriamos el riñón para que el riñón conserve su función y no se mueran las células. Entonces tenemos que hacer una perfusión, o sea, lo irrigamos, lo llenamos con solución fría, y eso sí ya nos permite más tiempo. Ya podemos estarnos, ¿qué? Media hora, 1 hora, 2 horas, hasta 6 horas, para poder implantar el riñón en el receptor. Ya con la isquemia fría, ya nos lo entregan y entonces ya nosotros pues hacemos nuestro implante. ¿Verdad? Entonces ya entra de nuevo a funcionar el riñón normalmente. Normalmente inicia, al nomás conectarnos, lo que comienza a funcionar. Muy bien, entonces estamos hablando que son 3 equipos. Es un equipo de 3 subequipos, dijéramos así. Entonces, uno que está con el donante, que en este caso es por videolaparoscopía, que obtienen el riñón. El segundo es el que se encarga de limpiar el riñón y de hacer esta cirugía de banco, le llamamos. Esta cirugía de banco. Y luego está el tercer equipo, que es el que lo va a implantar. Sí. ¿Cuántos médicos tiene cada equipo? El donante tiene 3 médicos, tiene 2 urólogos y un cirujano vascular. 2 urólogos y un cirujano vascular. El nefrólogo se encarga de la perfusión y un cirujano vascular también colabora con él para la cirugía de banco. Y en la parte del implante estamos 2 cirujanos vasculares y un urólogo. En el del donante está entonces el urólogo. El urólogo y cirujano vascular. Y en el receptor también 2 vasculares y un urólogo. O sea que lleva 3 vasculares, un urólogo, un nefrólogo. 2 urólogos. No se nos vayan a enojar los colegas de anestesia, porque alguien muy importante que tiene que estar bien dormido el paciente son los anestesiólogos. De ahí son 2, uno a cada lado, también parte del equipo. Aparte del personal de enfermería, del que estamos necesitando, del cual echamos mano todos los días. O sea, realmente es un equipo multidisciplinario de mucha gente en estos 2 quirófanos. ¿Cuánto tiempo va a durar un trasplante aproximadamente? Son 4 horas el promedio. Si no hay complicaciones y todo va bien, pueden ser 4 horas desde que pasan a sala de operaciones hasta que el paciente ya sale a la unidad de recuperación de la unidad de trasplante. 4 horas desde que entran a quirófano a comenzar a sacar al del donante. Hasta que ya queda perfundido, implantado, puesto en el sitio, como decir. Sí. Y funcionando. Bueno, muy bien, muy interesante. Un gran trabajo, señores, definitivamente. Bueno, veamos la siguiente cápsula. El doctor Manuel Novoa Pacheco, nuestro nutriólogo, nos habla de la alimentación cuidadosa necesaria en el paciente renal. Vamos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Buenas tardes amigos de Salud TV, soy Manuel Novoa, médico nutriólogo, y este día hablaremos acerca de la nutrición del paciente con enfermedad renal. El paciente con enfermedad renal acumula cierta cantidad de desechos que son tóxicos para estos pacientes. A partir de aquí, la enfermedad renal la podemos clasificar en 2. Aquella que es antes de la diálisis, donde acumulan muchas sustancias
como desechos de proteínas, como potasio, fósforo, y la otra que es al paciente que ya está siendo dializado. En el paciente prediálisis tenemos que hacer una restricción controlada de alimentos ricos en proteínas como carne, pollo, pescado, huevo, queso, que tenemos que darlo pero en cantidades controladas. Además, este paciente acumula potasio, que es un mineral que ayuda a la contracción del corazón, pero en niveles elevados puede causar muerte por daño cardíaco. Alimentos ricos en potasio son el guineo, el plátano, la papa, el tomate y en menor cantidad frutas y en cantidades mucho más pequeñas los vegetales. También el paciente renal acumula fósforo. El fósforo se encuentra en frijoles y productos lácteos. Estos tres grupos son los que debemos de controlar en el paciente renal. Ya el paciente con diálisis, por el contrario, tiene que tener una buena alimentación para que no se desnutra. En conclusión, no olvide consultar, tener un poco de cuidado con alimentos ricos en potasio, fósforo, sal y ante todo consulte a su médico. Soy el Dr. Novoa, médico nutriólogo para mis amigos de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y permitirnos estar ahí. Estamos hablando de trasplante renal. Ya vieron qué interesante todo el equipo multidisciplinario involucrado en una cirugía tan delicada que puede llevarle pues, la mejor oportunidad de vida a una persona. El regresarle esa calidad de vida definitivamente no tiene precio. Pero fíjese que yo quiero que en este bloque hablemos un poco dentro de la técnica quirúrgica, porque yo sé que usted está en casa, tampoco lo sabe, y es que los riñones que no funcionan no siempre se quitan. A ver, cuéntenos un poco, doctor, cómo quedan, y nos ha traído ahí un modelo, ¿sí? Bueno, traímos un modelo, no sé si se puede hacer el muy acercamiento. Bien, un vamos acercamiento. A pedir, amigos de cámara. Esto es importante porque siempre nos preguntan si los riñones que ya no sirven se quitan o se dejan ahí. Dependiendo la causa de lo que generó la falla del riñón, se dejan, digamos, si no tienen ningún problema, quedan ahí. Si es algún problema infeccioso o alguna otra, sí se tienen que remover, pero usualmente en la mayoría de los casos los riñones quedan en su sitio y se implanta, como verán aquí, así de esta forma queda el trasplante renal. Entonces no queda en el lugar anatómico que todos conocemos en la espalda, que fue como comenzamos el programa, sino que se coloca a nivel de la pelvis, a nivel de la ingle, en el cual queda conectado hacia las venas y arterias ilíacas, y esa es la forma como se hace un trasplante renal, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el uréter? Ahí pásenme el modelo ahí a Eric para que nos cuente qué pasa con el uréter que estaba conectado al riñón que no sirve. Bueno, si aquí vemos, esos son ya dos riñones que no funcionan. Ajá. Como decía el doctor Enrique, si alguno tiene una enfermedad, por ejemplo, que esté muy infectado o que tenga reflujo, porque el reflujo es que la orina pase de la vejiga al riñón de nuevo, puede llegar a arruinar los riñones. Si es alguno de estos casos, tiene que remover el riñón. Pero si no, se dejan ahí perfectamente, como está el modelo anatómico, y se pegan ahí, como vemos, este es el riñoncito implantado. Bueno. El riñón tiene que estar conectado por medio de una arteria a la arteria, en este caso será la arteria ilíaca, y la vena a la vena ilíaca. La vena renal a la vena ilíaca y la arteria renal a la arteria ilíaca. Luego, eso lo hace el cirujano vascular. Luego, el urólogo que se encarga es de unir el uréter, porque esa es la parte vascular. Luego, el riñón que ha formado la orina tiene que drenar a algún lado. Entonces, queda con el uréter. El urólogo lo que hace es establecer la continuidad de la vía urinaria, unir el uréter con la vejiga de nuevo. El uréter que trae el riñoncito donado, o sea, es el de él. Entonces los otros ahí quedan con todos sus uréteres. El otro ahí queda. Algunas veces no nos estén haciendo daño. Algunas veces, si hay dificultad técnica, muchas veces hemos tenido que unir el uréter nativo, que así le decimos al uréter, del
del paciente que es receptor con el uréter del donante. Y queda una cirugía muy bonita, muy funcional también. Muy funcional, muy interesante. Por lo tanto, siempre vamos a tener que de ahora en adelante este paciente ya no va a tener el riñón en su situación normal con la que nació, sino que ahora lo va a tener en una posición que lo llamamos riñón pélvico. En una situación pélvica. Una situación pélvica. Hay mucha gente que así nace, ¿verdad, doctor? También con riñones pélvicos. Sí, eso ya lo habíamos dicho, pero lo voy a recordar. Nosotros en las primeras 4 semanas, cuando se empieza a formar los riñones, de las 4 a las 7, todo tenemos ubicado a nivel pélvico. Los riñones, si va a ser niño son los testículos, si va a ser niña los ovarios, si va a ser niño se va a convertir en próstata, si va a ser niña se convierte en el útero. Y después de la 7ª semana empiezan en un ascenso los riñones y es cuando en ese ascenso, si se traban o hacen un giro, es que se dan las malformaciones, como el riñón en herradura, se llama riñón ectópico, y algunas veces pueden estar ubicados ahí a nivel pélvico, que no logró ascender a su lugar que debería de estar. Pero en estos casos, el riñón pélvico, si su funcionamiento está bien, ¿no le genera mayor problemas a una paciente? En lo absoluto, lo más normal. Lo más normal. Bueno, muy bien. Entonces ya terminamos las 4 horas de trasplante renal y todo afortunadamente salió como Dios quiso y como los cirujanos quisieron, ¿verdad? Y el riñón queda funcionando bien. ¿Cuáles son los cuidados postoperatorios más importantes, doctor Hernández? Sí, lo que tiene que tener cuidado es que mantenga una buena presión arterial, unos buenos parámetros respiratorios y que el riñón le esté funcionando. Entonces comenzamos a medirle la orina, eso es minuto a minuto. Tenemos que estar viendo cómo la gota cae y que no pare y comienza a gotear eso, a orinar bastante cantidad de orina. Eso es lo más importante y el manejo del dolor también. O sea, porque en el receptor sí el dolor es un poco más fuerte, porque la herida pues es un poquito más grande, es una herida que se hace en la fosa ilíaca derecha y eso sí genera un poquito de dolor. No así el donante, que el donante como al hacerlo por la paroscopía el dolor es mínimo y se controla pues fácilmente con analgésico, ¿verdad? Pero eso es un parte de los cuidados que tenemos que tenerlo y seguirlo conforme el riñón va funcionando y va trabajando mejor, la creatinina le va disminuyendo al paciente, pues entonces esos cuidados se van relajando un poquitito. ¿Cuánto tiempo va a tener de incapacidad el paciente, el donante, Eric? Depende del tipo de cirugía que se haga. Como dijo el doctor al principio, cuando es una nefrectomía, que sí le decimos a la extracción del riñón convencional, algunas veces de 30 a 45 días. Pero cuando es la paroscopía, el tiempo se puede reducir a la mitad o entre 10 y 15 días. 10 y 15 días. ¿Cuánto tiempo? Bueno, antes de continuar con esto, hace poco tuvimos en nuestro país la 2ª reunión centroamericana y del Caribe de trasplante renal. Cuéntanos un poquito, doctor, tenemos una nota, pero comencemos a que usted nos cuente cómo estuvo esto. Sí, esta reunión era de los delegados del tema de trasplante de la Asociación Centroamericana de Nefrología. Esta reunión tuvo la sede aquí en San Salvador, es la segunda que realizamos, la primera fue hace 2 años en Costa Rica, en la cual tenemos como finalidad algunos objetivos primordiales. En este caso es el desarrollo y la implementación de los programas de trasplante. Aquí hemos hablado de trasplante donante vivo, ¿verdad? En el país no se hace donante cadavérico. Hemos estado trabajando por la implementación de la donación por donante cadáver, y eso es una alternativa a tanto paciente con enfermedad renal que hay en el país. Entonces venimos todos a juntarnos, a tratar de hablar el mismo idioma, a fusionar lo que serían los protocolos de manejo, las opciones que tiene El Salvador para desarrollar esa técnica de trasplante en el medio. Tuvimos la oportunidad de tener colegas de todo Centroamérica y el Caribe y unos profesores de Uruguay, México y Puerto Rico de gran renombre en el trasplante, ¿verdad? Entonces, esto nos vienen a asesorar y a dar los lineamientos cómo podemos implementar, porque el trasplante cadáver requiere otra logística totalmente diferente a lo que es la donación viva, que es lo que hemos estado platicando nosotros esta tarde. Entonces, esta reunión fue de 3 días, en lo cual pues se trata de dejar las bases para poder estipular un trasplante cadáver. También lo que es un registro de diálisis, de registro de trasplante de toda la región, para tener una visión, ya que tenemos más de 14,000 trasplantes en toda la región y queremos también ser parte de ese grupo.
Miren qué interesante. En realidad, cuando tuvimos el cambio de cédula de identidad personal al documento único de identidad que actualmente portamos, yo recuerdo, pues todos recordarán que la idea de poner si éramos donantes o no era precisamente eso, el poder optar a realizar donaciones de diferentes órganos, incluidos, pues claro, los riñones. Y eso ya iba a estar estipulado en base a ese documento. Ojalá esto funcione, definitivamente es la esperanza de vida para muchas personas que viven con patología renal. Bueno, veamos la nota del Congreso, vamos a una pausa comercial y volvemos con más del tema de hoy. En un hotel capitalino se realizó la segunda reunión centroamericana y del Caribe de trasplante renal, actividad en donde participaron delegados de sociedades nacionales e internacionales, con el fin de discutir y establecer el estado actual del trasplante de cada uno de los países involucrados. Dentro de los invitados de honor se encontraba el Dr. Guillermo Antonio Álvarez, vicepresidente de la región de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, quien comentó los objetivos que se plantean a futuro respecto a los trasplantes de órganos. Se está haciendo un diagnóstico situacional sobre el trasplante de órganos en toda Centroamérica y Caribe, con el objetivo de formular una propuesta y un plan de trabajos que mejore la situación actual. El doctor Francisco González, representante de la Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe, quien también asistió al evento, argumentó que la situación de la salud renal puede mejorarse y llegar al alcance de todos. Aumentar el número de trasplantes significa aumentar las personas que pueden seguir viviendo a expensas de un trasplante. Ya han conseguido mucho, pero hay que dar un salto en la vida. Cada vez hay desafíos mayores porque la enfermedad, en este caso la enfermedad renal, es muy frecuente y más frecuente sobre todo en esta zona de Centroamérica. Finalmente, el doctor Ramón Trabanino, presidente de la Asociación de Nefrología e Hipertensión Arterial de El Salvador, dio su opinión sobre el estado del país en relación con los trasplantes de riñón y cómo buscan modificar los procesos para que más pacientes puedan recibir el órgano que necesitan para seguir con vida. Queremos generar propuestas, proyectos, apoyo técnico para que las autoridades puedan tomar las decisiones adecuadas y para contribuir a poder fomentar el desarrollo del trasplante en la región. Desde hace muchos años ya se realizan trasplantes renales en El Salvador, pero desafortunadamente los trasplantes se realizan únicamente para adultos. No tenemos todavía esa capacidad de poder realizar trasplante de donante cadáver, de alguien que acaba de fallecer y que una vez fallecido puede donar sus órganos para darle vida a alguien más. Estás viendo Salud TV. Soy Natalia Machuca, tengo 26 años y soy sobreviviente de trasplante renal. Fue cuando yo tenía 13 años, alrededor de los 13 a 14 años, que yo pues enfermé. Yo mensualmente tenía infecciones de vías urinarias. Era bastante difícil y compleja porque era mes a mes calenturas, dolores de cabeza, y yo empecé con síntomas que no sentía mis piernas, no sentía las manos, y yo le dije a mi mamá, no puedo moverme, no siento las manos, y empecé a hablar pues raro, porque no sentía la lengua. Soy Lorena Flores, tengo 60 años y fui la persona que le dio el riñón a Natalia hace 10 años. Y esa noche me dijo, mamá, no quiero ir al baño. Y cuando yo la levanté, se me fue. Entonces ella ya no podía caminar. Como pude, la llevé al baño. Y como la casa es de 2 plantas, yo dije, Dios mío, ¿y cómo hago para bajar a esta niña? Y cabal, le hablamos a mi hermano que llegara a ayudarnos y la llevamos de emergencia al hospital. De ahí yo casi no recuerdo. Lo poco que tengo en mente es que fue en el momento que me colocaron el catéter para iniciar la primera hemodiálisis.
el doctor Enríquez me decía, mire, trabaje, luche por el trasplante de su niña, porque se ve que Natalia es una niña, me decía, que está bien cuidada, que tiene mucho amor de la familia, que ustedes están pendientes de los medicamentos, entonces no es posible, me decía él, de que usted se va a sentar en una banca a esperar que ella salga 2 veces por semana de la diálisis. Entonces tiene que movilizarse. Cuando a mí me realizaron la biopsia, vieron que mis riñones ya estaban con menos del 30% funcionando. Entonces yo en ese lapso pasé 1 año en el Hospital Bloom, porque aún estaba pequeña, haciéndome los hemodiálisis 2 veces por semana. Estuve 6 meses con el catéter en el que se me hacía la hemodiálisis. Y bastante difícil, bueno, me costaba bañarme porque no se podía mojar. Las clases, yo no podía hacer deporte porque me lo podía golpear. Porque ella no quería que yo se lo donara. Me decía, mamá, ¿y si te pasa algo? Le decía, bueno, no importa. Yo ya viví, pero tú empezás, vea. El proceso que nosotros llevamos para el trasplante fue bastante largo, fue de 6 meses. Se hicieron una serie de exámenes, se sometió a exámenes mi mamá, que fue la persona que me donó el riñón, y me sometí a bastantes exámenes yo también. Y yo realmente, vea, iba tensa, iba nerviosa, vea, y como se pasaron varios procesos, porque nosotros no nos vio un psicólogo, sino que ya de un solo, vea, al trasplante. Y entramos a las 6 de la mañana, sala de operación, y ya salimos quizás, primero salí yo, creo, y después salió Natalia. Sí, primero me quitaron a mí y después salió Natalia. Increíble, bueno. Yo ahora que me pongo a pensar, son 10 años de trasplantada. Yo pude terminar mis estudios del colegio, pude iniciar mis estudios en la universidad, pude comenzar mi vida laboral, iniciar mi familia con mi bebé. Con mi bebé tiene ya 5 meses, él está perfectamente sano y gracias a Dios yo también. No tuve, pues gracias a Dios hasta el momento ninguna secuela del embarazo. Todo salió perfecto. Ay, que son tantas personas las que contribuyeron en mi trasplante, en mi proceso de hemodiálisis, en mi estadía en el hospital con mi embarazo. Son tantas personas que, o sea, no tendría palabras de cómo agradecerles. Estuvieron conmigo en cada momento. Gracias a ellos yo estoy con vida y tengo a mi hijo, porque si estas personas no se hubieran acercado y pues hecho lo que hubieran hecho en cualquier ámbito, probablemente yo no estaría viva y no podría estar hoy en día contando mi experiencia. Y yo pienso y que yo, si pudiera volver a donar, yo lo volvería a hacer, porque durante los 10 años yo me he sentido súper bien, no hay, o sea, por mi edad estoy tomando ya hipertensivo, pero pasaron 8 años que yo no tomaba ni medicamentos. Todos deberíamos de hacerlo, de donar, porque es una nueva vida que uno le da a un ser. Y más que todo a un pariente, a un hijo, a un esposo, a lo que sea, a una madre. Entonces yo no me arrepiento de haber hecho el trasplante. Definitivamente es una bendición para Natalia y yo creo que no hay mayor satisfacción para uno de médico y en este caso para el equipo, que parte del equipo, pues aquí está el doctor Enríquez, quien tuvo mucho que ver en la cirugía de Natalia, ¿cierto, doctor? Que poderla ver realizándose y feliz. Yo creo que Natalia es como el verbo de la oración trasplante, ¿verdad? En el cual ya nadie debería de fallecer por un problema renal. Es algo que se puede superar, se tiene que rehabilitar. Vemos una niña de 13 años, cumplió los 15. Yo creo que Natalia quiere borrar, pero fueron 2 años que pasó en hemodiálisis. Celebró sus 15 años estando en hemodiálisis, ¿verdad? Entonces, es una chica que siempre estuvo muy activa, siempre muy inteligente, y hasta que se trasplantó, ¿verdad? Interesante, y creo que eso es un ejemplo de que la enfermedad renal no debería
de tener muertos, sino estos testimonios que rehabilitan y lo hacen personas productivas como es Natalia, que ya tiene esta familia. Sí, qué bonito. Bueno, definitivamente felicidades a Natalia, que siga realizando su vida, y a su madre, que qué es lo que no haría una madre por un hijo, ¿cierto? Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con lo último de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Hemos estado hablando de trasplante renal. Fíjense que aquí en medio del corte me comentaban algo los colegas que es muy interesante, y una razón más para que realmente todos debemos de ser donantes, todos debemos de estar pues listos para poder donar en cualquier momento, y las instituciones y el país estar preparado para hacer ese trasplante de cadáver. Es mucho más barato, me mencionaban aquí, trasplantar a un paciente con insuficiencia renal que mantenerlo en cualquiera que sea la institución con diálisis o hemodiálisis. ¿Cierto, doctor? A ver, cuéntenos un poquito. Sí, es cierto. El costo de un trasplante en nuestro medio, el promedio de costos son de $30,000 el trasplante, más la inmunosupresión, que se mantiene un promedio de 4,000, 3,000 mensuales. ¿Mensuales? ¿Verdad? Mensuales. La diálisis peritoneal anda un promedio de $150, depende de dónde se haga la diálisis, pero se hace 2 o 3 semanales. Entonces estamos hablando de 400, 500 semanales. Incosteable, al mes. ¿Cuánto se hace al mes? $2,000 mensuales, multiplícalo por un año. Solo ahí se le van $20,000 al año. Y si este paciente sobrevive 4 o 5 años, ¿qué cantidad de dinero hemos gastado pudiendo haberlo trasplantado? Y sí, cuando uno lo ve, y darle una mejor calidad de vida. Con la calidad de vida, y ya vieron el video que pasaron, que en realidad se recuperan. Hay atletas que son trasplantados, recuperan su calidad de vida completa, y no solamente el paciente, la familia, porque la enfermedad renal es una cruz que afecta no solamente al paciente, sino que afecta a todo su núcleo familiar, amigos, madres, padres, a todo el mundo se ve involucrado dentro de esta enfermedad. Entonces, al trasplantarlo sale mucho más barato y se recupera mejor el paciente. Definitivamente. Bueno, sin ir tan lejos, yo comento que tengo una amiga que practica deporte con nosotros, un equipo de señoras, y ella es trasplantada renal, y miren qué mujer más activa. Yo realmente aprovecho para mandarle un saludo a Rebeca. Ella es amiga y jugadora con nosotros, muy deportista, muy activa. Bueno, ¿algún mensaje que usted quiera dar final para la población, doctor? Bueno, lo que pasa es que antes del mensaje quizás sería que el trasplante no termina con la cirugía, sino que debemos de continuar con un medicamento, como lo decía el doctor, que es permanente mientras tengamos el riñón funcionando. Que en nuestro medio hay una sobrevida de 20 años, un riñón bien cuidado. Entonces es bien importante el hecho de no descuidarnos de la inmunosupresión, es decir, el tratamiento que se debe de tomar. Entre más nos apegamos al tratamiento, menos tomamos medicamento y el riñón dura más. Vimos el ejemplo, 10 años tiene Natalia y está como un riñón lo más normal. Es salud, ¿qué puedo decir? Bueno, la salud renal comienza en casa, comiendo bien, manteniéndonos bien hidratados. Si tenemos la enfermedad, no le tengamos miedo, no se termina la vida ahí. Hay que luchar por un trasplante, los trasplantes continúan la vida, lo rehabilitan, no solo a la paciente o al paciente, sino también a la familia y a la sociedad, porque se reintegran al trabajo y vuelven a ser productivos. Es importante para eso que la enfermedad renal no solo debe de aumentar la mortalidad, ni tampoco de desintegrar a una familia. 20 años de promedio de vida extra saludable para un riñón trasplantado versus ¿cuántos años de pacientes dializados? Híjole, eso es 4 años, 5 años, un año, 3 meses, o sea, es y con una impredecible. calidad de vida malísima porque tienen que entran y salen y se enferman muchísimo, definitivamente. Bueno, no me queda más que darles las gracias, Eric, doctor Hernández, doctor Enrique, es un placer haberlos tenido por acá. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana vamos a estar platicando sobre una patología bien común, un padecimiento bastante común, el insomnio en el adulto mayor. Pero por hoy que tengan una linda tarde de martes y que Dios los bendiga. Para cuidar la salud de sus riñones, Salud TV le da las siguientes recomendaciones.
Realice las pruebas de sangre y orina periódicamente. Esto para descartar el padecimiento de la enfermedad renal. Controle la diabetes, la presión arterial alta y las enfermedades cardiovasculares. Estas, en consecuencia, dañan el funcionamiento adecuado de órganos como el riñón. Si fuma, tome medidas para dejar de fumar. El tabaquismo puede agravar el daño a los riñones. Recuerde que si presenta síntomas de una enfermedad renal, debe consultar a un médico especialista.